Hola, hola. Pues aquí estamos y nos da mucha alegría encontrarnos nuevamente en el estudio de grabación de Agencia Digital. Gracias por recibirnos. Hemos tenido aquí charlas de diferentes temas y bueno, pues yo soy Lelia Acosta, actual directora de Tribu 50 y más, que es una comunidad que ofrece un espacio para personas mayores de 50 años. Lo que pretendemos nosotros es ofrecer herramientas dentro de las conferencias que se dan en las reuniones para que las personas tengan la manera de lograr una vida más plena, más feliz, una vejez más sana. Y bueno, en este contexto de la comunidad, conocemos a personas y contactamos con personas mayores de 50 años. En esta ocasión hablaremos de un sonido que le llamamos el sonido de silencio, porque todas las personas mayores lo conocemos. Es ese sonido que nos da el nido vacío. Y el nido vacío es justamente eso que sentimos cuando los hijos se van y resulta que nos encontramos solos. Este nido vacío es el tema del cual vamos a hablar hoy y tengo el gusto de contar con la presencia de dos amables y lindas mujeres. Casualmente, las dos, Adriana, entonces les vamos a llamar el podcast de las Adrianas. Ajá. Adriana Tovar, miembro de Tribu 50 y más. Bienvenida, Adriana. Gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias a ti. Y Adriana Rojas. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Y bueno, pues tengo aquí una pequeña semblanza. Adriana Tovar es madre de 2 hijos. Ella es contadora. Tú me ayudas, Adriana. Ella es contadora pública y actualmente administra una minera. Dentro de sus hobbies, según recuerdo, es la caminata, es el baile, la bicicleta y viajar. Y yo diría reír, porque en el tiempo que tengo de conocerte, nos contagias de esa alegría y de reír. De ver la vida con un sabor muy especial, Adriana. Sí, de disfrutar los momentos que pasamos, ¿verdad? Claro. Así con un poco de paz, principalmente interior, y después ya demostrarlo, porque eso es lo que es. Claro. Y bueno, ahora te voy a decir Adri, porque si no, Adriana y Adri, pues nos vamos a hacer un poquito de bolas. Sí. Adri es una mamá joven que tiene 2 hijitos, uno de 10 y otro de 6 años, también contadora pública, y ella se dedica a, además, otra cosa, que es la... Precios de transferencia. Precios de Sí, transferencia. es una rama de la contabilidad y aparte de llevar algunas contabilidades, estoy en el área de precios de transferencias. Tú trabajas más desde home office. Sí, y todo home office. Y dedicada totalmente a tus hijos. Sí. En la mañana home office y en la tarde totalmente a mis hijos. A tus hijos. Qué maravilla. Sí. Bueno, pues, Adriana Tovar, te quería yo preguntar, bueno, antes que nada, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muy a gusto agradecidas por la invitación principalmente, que nos das la oportunidad de estar aquí. Sí, igualmente muy agradecida, muy contenta y muy emocionada. Ay, gracias. Cuéntame, Adriana, ¿cómo te enteraste de la existencia de Tribu 50 y más? Me enteré porque mi hija me contó de ello. Entonces, me dijo, mira, ahí va la mamá de una amiguita que conocemos en común. Entonces, le dije, no, sí. Que casualmente también se llama Adriana. Sí. Adriana. Entonces le dije, no, sí, todo lo que sea para mí nuevo, bienvenido. Entonces, fue de la forma en que yo me enteré de este grupo. Y además, Adriana ha sido una asidua asistente a las reuniones de Tribu, y tenemos una anécdota muy, muy simpática cuando fue el aniversario de Tribu, que Adriana llegó a la reunión
y teníamos dentro de las rifas, teníamos un cuadro que cuando entró, cuéntanos, Adriana. No, yo entré porque era subiendo las escaleras y estaba de frente. Y lo primero que vi fue el cuadro y dije, qué bonito, porque exactamente son mis colores. No sé, me lo imaginé en mi casa y pues estando ya en la... Pero aparte dijiste, no, pero yo nunca me gano nada. Ah, sí, no, ya después dijeron que se iban a hacer rifas y dentro de eso estaba el cuadro. Yo dije, no, pues de todos modos, yo nunca me gano nada. Dije, qué padre la que se lo lleve, la verdad. Y la verdad, no fui la primera que mencionaron, pero no fue la que... A la primer ganadora. A la primer ganadora no fue. Entonces yo ya estaba lista para ir al tocador cuando yo me paré y que oigo mi nombre y dije, ay, ¿quién? Yo. O sea, fue muy emocionante saber que algo que yo dije que nunca me gano y luego ver que el te había cuadro. gustado. Sí, no fue algo así como, ese día fue para mí muy bonito, la verdad. Sí, y además una coincidencia maravillosa, Sí, aparte, porque te gustó, sí, ¿no? Porque cuántas luego, veces sí. te ganas algo que dices, no, a mí esto como que no Y me lo gusta. que más me gustó saber el origen del cuadro, ¿no? Sí. De tu hijo. Bueno, fue algo muy, muy especial para mí esa noche. No, pues qué maravilla, y gracias a ti, Adri, por haber encaminado a tu mamá a esta comunidad, que la verdad es que lo que pretendemos es eso, ¿no? También dar alegrías, dar caminos y dar actividades para que la gente se sienta tomada en cuenta y vista. Y vamos a hablar un poco de esto. Nosotros, Adriana, solemos prepararnos, y Adri también, solemos prepararnos para el nacimiento de nuestros hijos, ¿no? Hacemos como todo un ritual y desde que nos enteramos de que van a nacer y hacemos fiesta y todo, Sí. pero no nos preparamos para la salida de la casa de nuestros hijos. Es algo que vemos lejos, muy lejano a lo que es el nacimiento, a cuando ellos se van. Sí, es una etapa, porque son etapas que vivimos, pero esa nunca nos la imaginamos. Y cuando ellos se van, se siente un hueco de decir, ¿y ahora yo? ¿Qué voy a hacer yo? Que sí. Sí, aunque tenga actividades, aunque yo trabajaba, yo sentía que ya un rol de mi vida, una etapa de mi vida había terminado, pero difícil de aceptarla. Eso era, sí, porque aunque que ella fue la que se casó, por última, como que yo ya me había preparado y no. Sí. No fue algo así, es un hueco muy, muy difícil de llenar. Sí, omití mencionar que Adriana tiene 2 hijos, Beto y Adri. Beto, que no vive aquí, vive en la Ciudad de México, y Adri, que sí vive aquí. Entonces, gracias, Adri, porque tú fuiste el canal, ¿no? Para conocer a tu mamá en esta comunidad. Ya no intervenimos en la vida de nuestros hijos, pero ya no como una crianza, sino como un comentario, como una observación, un consejo, pero ya pasan, ya no es parte de nosotros. Sí, pero cuando tú te encuentras ya en tu casa, sola, hay algo que te dice, ay, esto ya es otra etapa, ¿no? Otra etapa. Porque una cosa es cuando los hijos se van, cuando los vemos, ¿no? Que ya toman sus cosas y se van, pero otro es el momento de enfrentarte, ¿no? Sí, enfrentar. Por ejemplo, digo, a mí me pasó el hecho de preparar comida y decir, ahora nada más la comida es para mí, ¿no? No tengo que preparar más comida. Bueno, hoy en día sí, excepto los lunes, ¿no? Que preparo para 10 y felizmente preparo para 10. Pero justo eso te preguntaba, ¿hay algún momento en el que tú dices, ay, estoy sola? Sí, claro. Un momento muy largo en el que dice uno, estoy sola.
yo sentía algo que precisamente el domingo que estaba yo dormida, cuando mi hija se fue, yo sentía una cosa muy fea aquí, como que algo me hacía falta, Un vacío. pero algo que no puedo explicar cómo lo sentí. Y tampoco sabías por qué lo sentías, solo lo sentías. No, sí sabía, Sí sí sabías, sabía, sí, porque era enfrentar a mi soledad y a, a la soledad y aceptarla, ¿sí? Y me costó mucho trabajo aceptarla. Y porque quiero comentar que yo trataba de salir de mi trabajo y buscar algo que hacer en la tarde, tontería así que no fuera, a veces no era importante por no llegar a la casa porque la sentía vacía, ¿sí? La sentía totalmente vacía. Y quiero decir que cuando a mí me pasó la pandemia, yo estaba totalmente sola, ¿sí? Ahí fue peor porque no había comunicación con la familia, no había comunicación con nadie. Entonces, llegó un momento en que yo dije, esta es tu realidad, Adriana, y debes aceptar tu soledad y aceptar tu casa y amarla y quererla. Y ahora, pues, ¿qué es? Que quiero estar en mi casa. Claro. ¿Aprendiste? Aprendí a estar en mi casa, pero también trato de aprender a hacer otras cosas. Pero aprendí a estar en mi casa. Y fue por la pandemia. Sí, claro. Y yo creo que es muy importante de integrar cada etapa que va cambiando, ¿no?, de nuestras vidas, integrarlo a nuestra vida actual. Te quería preguntar, Adri, cuando tú empiezas a empacar tus cosas para salirte de tu casa paterna, materna, tú sientes que te llevas esas cosas materiales, pero en algún momento te pones a pensar en que también te llevas parte del propósito de la vida de tus padres, de la vida de tu mamá. No, yo creo que no. Yo creo que cuando estás en ese proceso no lo sientes porque estás pensando en lo que viene, ¿no? En la nueva etapa. Yo creo que eso lo vas sintiendo, bueno, al menos a mí me fue como que ya que pasó a lo mejor los primeros meses de la emoción de formar una nueva familia, de casarte, de la luna de miel, de todo esto, ¿no? Ya después sí, como que sí dices, sí te entra como un, bueno, ¿y dónde quedó todo lo demás, no? ¿Dónde quedó mi casa? Sí, te entran reflexiones totalmente distintas, pero creo que así instantáneamente que estés guardando las cosas, no. Al menos a mí no. Mejor habrá quien sí. No, porque traes muchas cosas, traes, bueno, más si sales de tu casa porque te vas a casar, estás pensando en tu boda, estás pensando en cómo le vas a hacer, en la fiesta, luego en la luna de miel, luego en la casa, pero después, por supuesto que sí te llegan esos sentimientos. Sí, sí, yo creo que a todo mundo nos llega ya con el tiempo, Sí. ¿no? Ya con el tiempo, este Sí. tipo de entender lo que la mamá puede sentir. Claro, claro. Sobre todo cuando tienes hijos, pero Claro. lo vamos a comentar. Ya nos hablaste un poco de este silencio, Adriana, de cómo lo enfrentaste. Y sí es cierto, porque yo creo que pasamos décadas de ruido y de preocupaciones ajenas, porque al final es de nuestros hijos, ¿no? Vivimos en base a nuestros hijos. La vida nuestra está dirigida por la vida de nuestros hijos, hasta que llegue ese momento en el que ellos ya hacen su vida aparte, ¿no? ¿Cómo se siente descubrir este silencio? ¿Cómo se siente? ¿Te da miedo o de algo? Porque yo creo que es ambivalente. Nos puede dar miedo, pero también se nos abre una puerta que podemos o no ver, hay quienes no la ven, a la libertad. Es decir, mi tiempo como mamá es mío. Pero ya todo el tiempo. Sí. ¿No? Ya no dependo de levantarme a tal hora para preparar el lunch, tú sabes, ahorita más que nosotros, para preparar la ropa, pero de llevarlos a la escuela, pero luego ir por ellos, pero luego la actividad de la tarde, pero luego hasta que termina el día. Pasamos esa etapa nosotros, vivimos varias décadas en ese ritmo y de repente
ay, se nos acabó y nuestro propósito estaba enfocado en eso. Entonces, ¿cómo lo vives tú? Sí estaba yo enfocada al 100% a mis hijos, puesto que yo les dediqué un tiempo que yo consideré que era la etapa más difícil de los niños y se las dediqué 100% a ellos. No me sentía así como que qué podía hacer porque yo tenía algo que hacer, que era mi trabajo, ¿sí? Pero llenar esos huecos con detalles, ¿verdad? Por decir algo, que yo preparaba comida para 3 y luego para 2, y que entonces tuve que entender que no tenía que comprar tantas cosas, ¿sí? Y luego empecé, ay, después ya como dicen, me cayó el 20 de, ay, es que soy totalmente libre. No le tengo que decir a nadie lo que tengo que hacer. A nadie. Y eso sí es muy, muy padre. La verdad, es una de las etapas que yo a mis hijos, mi hijo me enseñó a algo, porque él me decía, oye mamá, esto, pues déjame ver. No, dime sí o no, qué es lo que quieres, sí o no. Y dije, tienes razón, no tengo por qué decir, ay, pues déjame ver, pues déjame esto. No, es lo que yo quiera. Y eso cuando lo empecé a sentir de que era que yo, cuando quiero hacer las cosas, no es por capricho, no es porque esté molesta, sino porque es lo que quiero hacer. Claro. Sí, o sea, lo que quieres decir, yo creo es que, o sea, en un inicio te sentías, porque obviamente cuando tienes tus hijos es sí o sí, o sea, no es como que quieras o no quieras estar, o quieras o no quieras llevarlos o esperarlos, ¿no? Entonces te costó trabajo esa parte de decir, ya no es mi obligación, ya es si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Porque ya al tener el nido vacío y al ya no ser tú ser responsable de nosotros, ya podías tú elegir entre querer hacer las cosas y no hacerlas, ¿no? Y cuando tenemos hijos, están en nuestra casa, aunque no queramos, lo tenemos que hacer, ¿no? Y hay cosas que tenemos que hacer a veces porque las tenemos o nos obliga la circunstancia a hacerlas. Y ahora me siento con esa libertad de decir, no lo quiero hacer ya. Claro. O sí lo quiero hacer. Fíjate que sí quiero. Y una parte padre que tengo es de que yo hago un viaje con una hermana que está igual que yo. Que somos Que ya también, sí, ya terminamos la etapa, Uh-huh. que ya fue la mayoría de mis hermanas, pero ella y yo estamos solas, entonces lo hacemos y nos sentimos así con una libertad muy bonita. Y aparte conociéndose, porque pues eran hermanas y amigas, ¿no? Pero la relación, o sea, llamando a lo mismo, hablando del mismo tema, la relación cambió, porque en un inicio compartían la maternidad. Claro. Y eso era lo que las unía. O sea, hermanas, mamás de sus hijos, que más o menos somos de la misma edad, pero después pasaron a otra etapa sin darse cuenta, al superar también el nido vacío, y ahora son hermanas y comparten ellas. Claro. O sea, ellas como dos personas, ya no como las mamás, las hermanas que son mamás y comparten la maternidad. Entonces eso también es padre, ¿no? Sí, esa etapa. Pero también cambia, hasta la misma relación con las hermanas cambia, porque es diferente. Sí. Y bueno, eso con la familia, pero en general creo que lo que nos pasa, así lo percibía yo, es que te sientes como, así como en una isla, como de repente, a ver, ¿y ahora quién soy? Porque ya dejé de ser, bueno, no es que deje de ser la mamá de, pero me conocían en la escuela, tú que coordinas grupos, como la mamá coordinadora, perdón, Sí, eres la mamá de, porque eres la mamá de, ¿no? O la esposa de. Y de repente llega el momento en que dices, ay, ¿qué hago con esto? Ahora soy yo conmigo misma, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y es un proceso, porque al final es un duelo.
Es un duelo. Exactamente. Yo no entendía esa palabra. Sí, es Yo un duelo. pensaba que el duelo era solamente cuando perdíamos a un ser querido o algo, ¿no? Por muerte. Por muerte. No, es un duelo y tiene etapas. El duelo de la soledad es un duelo y hay que vivirlo para entenderlo. Sí, al final tiene es sus un- etapas. Hay que pasar por los procesos. Es un proceso. Exacto. Sí, es un proceso. A ver, cuéntame, Adri, tú que ahora vives en otra etapa, ¿has cruzado por algún momento de alguna revelación en la que dijiste, ay, con razón mi mamá hacía esto, o con razón mi mamá actuaba así con nosotros? O sea, ahora que tú lo vives con tus hijos, como que has tenido así como ya entiendo. Sí. A mí me pasó, te voy a contar, cuando nace mi primer hijo, yo escribo una carta de agradecimiento a mis papás, pero porque en ese momento me nació hacer la carta desde el hospital, porque pareciera que al salir de mi cuerpo, Toño, que fue mi primer hijo, eh, y lo viví con los tres, pero recuerdo esa carta porque creo que fue la primera vez que dije, entiendo a mi mamá. Como todo el proceso que viví de ese primer parto y de ver a la criatura allá afuera, ya tenerla en mis brazos y sentir esa cercanía y sobre todo la preocupación, y decir, híjole, depende de mí, esta criatura depende de mí. Y lo mismo me pasó con el segundo y con la tercera, ¿no? Esta criatura depende de mí, pero es con el primero con el que me caí en el 20 y digo, yo soy mi manera tan preocupona, ¿no? De decir, o se exageraba en los cuidados, pero yo decía, no, es que a lo mejor tenía razón, porque ella quería mi bien, ¿no? Como su hija. ¿Tú cómo lo has vivido? No, en muchísimas reflexiones de mi vida sí digo, no, ahora entiendo a mi mamá. Tanto de bebés, sí, obviamente entendí, pero ya conforme, porque bien dicen que los problemas, los niños chiquitos son problemas chiquitos, ¿no? Que en el momento tú los ves enormes, en el momento tú dices, ¿qué voy a hacer con este bebé? Me acuerdo mucho que mi mamá también me decía que su primer hijo fue así de mi hermano, que decía, ¿qué voy a hacer con él? Y se puso a llorar y yo también lloré y yo, sí, todas esas reflexiones me vinieron a la cabeza de, ay, sí, mi mamá me acuerdo que me dijo esto, pero siento que más grandes, ¿no? O sea, el ver a veces, por ejemplo, cuando uno está chiquito que no entienden por qué los regañas, ¿no? O por qué nos dicen esto, por qué nos dicen, y tú piensas que están exagerando. Entonces, ahora que tengo hijos que ya tienen ciertos comportamientos o que veo ciertos problemas, digo, me acuerdo que cuando yo tenía esa edad, mi mamá me decía algo y ahora entiendo por qué es. O sea, como que me veo en mi hijo, en la edad de mi hijo y en lo que mi mamá me decía en ese momento y lo entiendo. O entiendo el por qué a veces, por ejemplo, se veía cansada o se veía estresada o se veía preocupada, o triste, ¿no? Por ejemplo, cuando nos portamos mal, nosotros como hijos hacemos sentir tristes a los papás. Entonces esa tristeza que me da a veces que mis hijos se porten mal, entiendo lo que sentía mi mamá, pero totalmente. Y a veces tristeza, pero a veces, muchas veces preocupación, ¿no? Sí. Porque dices, el niño no mide los alcances de las consecuencias y yo adulto sí lo veo, ¿no? Y entonces te da miedo. Sí. Por ejemplo, cuando no te daban un permiso, ahora entiendo, digo, claro, o sea, es que no tenía por qué darme permiso todo el tiempo, no tenía yo por qué ir a todos lados, pero lo entiendo ahora con la vivencia de mis hijos. Nosotros, mujeres, cuando estamos enroladas en todo este proceso de cuidado de los hijos, pues nos volvemos un poco invisibles, ¿no? Como que pasamos a un segundo plano y son los hijos. Cuando somos hijos, vemos eso, que nos regañan, que nos limitan, que nos exigen, pero en realidad, ¿ustedes creen que o cuándo es el momento en el que nos damos cuenta de que, pues sí, es mi mamá, si me exiges y eso, pero detrás de todo esto hay una mujer con necesidades, hay una mujer
que también quiere vivir algunas cosas que no ha vivido porque se ha dedicado a la crianza de los hijos o que tiene deseos y gustos, ¿no? Por otras cosas. ¿Tú alcanzas a percibir a esa mujer que hay detrás del título mamá? Sí, sí, ahora ya. Pero yo creo que eso también va con la madurez y con las vivencias propias, ¿no? Y definitivamente el ser mamá es el que te hace cambiar la opinión, y te hace dar cuenta que detrás de ti hay, o sea, tú te ves como mamá y sabes que tienes ciertas necesidades, entonces recuerdas que tuviste una mamá y que esa mamá tuvo necesidades también. Y viene el reconocimiento. Sí, pero ya es con el tiempo. Con el tiempo. No, de joven no lo vivimos. Si tú tuvieras que describir el proyecto de tu mamá como madre, como abuela, ¿podrías decirnos ahorita cuáles crees que son sus sueños o qué cosas le quitan el sueño? ¿Qué la hace que se desvele? ¿Qué le preocupa? ¿Hoy crees saberlo? Sí. Sí, su principal preocupación hasta el día de hoy, antes que ella misma, seguimos siendo nosotros. O sea, sí, obviamente si ella tiene algo o tiene alguna enfermedad o tiene que atender algo, le preocupa. Pero sí siento que al día de hoy le sigue preocupando más nuestro bienestar, pero a la vez también tiene muchos deseos de vivir, de conocer y de disfrutar. Sí, hace rato tocabas un tema, Adriana, que es como ese límite que a veces pasamos las mamás y cómo lo has llevado tú en este proceso de le digo a mi hija qué hacer, hasta dónde, o me quedo con la boca cerrada, soy observadora y en el momento que pueda digo algo. Yo muchas veces lo brinco y me disculpo con mis hijos, por supuesto, las veces que lo he brincado. Entiendo que tenemos una genuina preocupación por lo que pueda pasarles a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Pero ¿cómo lo vives tú esto? ¿Cómo te mantienes o no te mantienes como observador? Trato de mantenerme, de observar y de mantenerme, porque con ellos estoy viendo también que yo tuve muchos errores cuando fui mamá, ¿sí? Y que a veces se los veo a ellos y yo quisiera que entendieran que no les digo, porque principalmente mi hijo, cuando yo le digo, es que no seas así con tus hijos, mamá, tú fuiste así, y le digo, por eso te lo digo, Claro. Porque sí, yo me quedé con ellos en una etapa muy difícil de la vida de ellos y la mía. Entonces yo me daba miedo que se me salieran de control. Entonces a veces sí era muy dura como mamá. Sí, la verdad. Lo admito que era muy dura. Entonces ahora digo, sí quiero que sean mis hijos así con sus hijos, pero trato de que entiendan que lo que yo les digo es porque me estoy reflejando en ellos y yo quiero que hay muchas cosas que yo hacía porque yo pensaba que en ese momento lo tenía que hacer, es hacerles entender que no va por ahí la situación. Claro. O sea, a mi edad estoy aprendiendo con ellos. Claro. Y a reflexionar cómo era yo como mamá. Y sí, yo no admito que yo no era una mamá pero eso sí, nunca les prometía yo algo que no les podía dar. Mi hija me pedía permiso el lunes para el sábado y yo le decía, yo no te puedo decir ahorita. No es que sí tienes que decirme desde ahorita, no. Un día antes te lo voy a decir, si sí o si no vas. Porque yo no quería decirle el lunes sí vas y luego ver situaciones en la semana en la que estás castigada y no vas. Estás castigada, mejor lo hacía yo en el momento. Muy bien. Sí. Entonces yo... Pero aún así sí tratas de mantenerte firme. O sea, tratas de no, o sea, no eres así de estarme diciendo todo el tiempo, estarme diciendo. No. Bueno, qué bueno que me lo dice ella. Sí, o sea,
A lo mejor lo quisieras hacer muy seguido cuando nos ve que estamos cometiendo algún error, pero si tratas de ser prudente. prudente. Y como tú dices, a veces no lo logra y sí lo hace, pero creo que sí es Sí trato, un poquito más. pero eso lo he aprendido También con el tiempo y con la certeza de que un día hablando con mi hijo me dijo, le digo, mira, es que tú esto, ay, es muy fácil opinar. Y le dije, no, Beto, fíjate que no estoy opinando porque tú no me pediste mi opinión, te estoy diciendo. O sea, lo dejé así como, y me salió en ese momento decirle eso, no estaba opinando, estaba diciéndole que había situaciones que no eran correctas. Y él no me estaba pidiendo mi opinión, pero sí le corregí, le dije, porque los hijos dicen que es fácil opinar cuando no quieren entender que uno ya viene de atrás. Claro. ¿Sí? Claro. Y que uno les dice las cosas no es porque queremos que las hagan, porque ya no está en nuestras manos, sus hijos ya vienen con otros pensamientos, con otras culturas diferentes, porque ella ya se casó con otra persona que tiene otra cultura. Mi hijo igual, pero yo se los hago ver por la forma en que si yo me equivoqué, yo quisiera que ellos ahora no se equivoquen. Claro. Eso es que tú eras, no, si era así, pero perdón, era porque me daba miedo, ahora hasta la fecha yo les digo todo lo que yo hacía cuando ellos eran jovencitos, yo les revisaba la mochila, sí, antes de que el sábado, que a veces iban a ver a su papá, yo les revisaba la mochila, pero había algo muy curioso con mi hijo, el mayor, porque él tenía muy ordenado hasta por materia de que había tenido. Entonces yo tenía que tener cuidado de que si yo sacaba la libreta de, no sé, el tercer lugar de la libreta, y hasta apenas ahora yo les he comentado eso. Para que lo hagan. Eso sí es muy bueno. Pero yo creo que también lo importante es saber cómo, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en tu caso que tú eres mamá, o sea, no es lo mismo, no es igual bienvenido el tema frente de la familia, ¿no? Que ya tener una conversación a lo mejor con tu hijo y decirle, oye, una opinión, un comentario. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver eso. Claro. ¿Cómo te lo dice? Sí, claro. Y el momento. La verdad es que es muy enriquecedor escuchar las dos versiones de una sola realidad. Sí. Pero me alegra mucho y me hace sentir muy contenta, satisfecha de escuchar que tú apoyas, es decir, hoy, desde la mujer que eres, apoyas lo que tu mamá ha hecho a lo largo del camino y lo entiendes, ¿no? Uh-huh. Entonces se siente este vínculo tan cercano y tan bonito entre ustedes. Sí. Y tengo una pregunta para terminar. ¿Cómo ves que ha influido el que tu mamá pertenezca a Tribu 50 y más? ¿Cómo la ves a partir de formar parte de esta comunidad? La veo muy contenta, ilusionada cada que tiene su reunión, la espera con mucho gusto y aparte, no nada más, o sea, trasciende, no nada más es el día que va a la reunión, sino siento que le ha abierto la mente muchísimo más porque aparte creo que esta comunidad se puede acercar a mucha gente que está en procesos distintos, ¿no? Hay personas que pueden llegar a reafirmar a lo mejor algo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de mi mamá que está en una etapa en la que está ella experimentando y conociendo un mundo nuevo y ya desde la conciencia llegó como en el momento indicado, ¿sí? Porque está abierta, entonces llega a un lugar en donde hay muchos temas, muchas posibilidades, mucha gente, entonces lo está explotando al máximo. Uh-huh.
Entonces le emociona mucho tanto ir y después se le ve un reflejo de lo que vivió, ¿no? Y la mente también siento que se le ha abierto más, ¿no? Aparte, o sea, estaba en el proceso y esto le ha ayudado todavía a potencializar su proceso. Qué maravilla. Sí. ¿Cómo te sientes, Adri? Yo muy contenta de Antes y participar. después de Tribu. Muy contenta porque no nada más es participar en la reunión que tenemos, que me da mucho gusto porque en esa ocasión tengo la oportunidad de conocer a una persona, a otra, y que una es psicóloga y que la otra, y no sé, porque yo soy preguntona y me gusta preguntar, pero aparte lo padre es la participación que tengo en las clases de baile. Me daba así como que yo decía, clases de baile, incluso le comenté a mi hija, oye, ¿cómo ves si voy? Y me dijo, pues sí, mamá, y dije, bueno, voy a no, pues eso me llena de alegría. Claro. Porque lo Tiene espero. una faceta que aparte ni siquiera conocía que le gustaba, ¿no? Y ese es otro tema muy importante que yo creo que sí hay que resaltar. O sea, por ejemplo, mi mamá es un área que no conocía, ¿no? El baile. Pero aquí le hicieron ver que nunca es tarde para empezar algo. Entonces eso es algo muy padre. O sea, a ver, no importa la edad que tengas, no importa que no lo sepas hacer. Capaz si te gusta y ya te puedes dar cuenta que te gusta. Y es el caso de mi mamá. No sabía que le gustaba, nunca lo había hecho y acaba de descubrir que aparte de que está conociendo gente diferente, está conociendo una parte de ella que no sabía que existía. Claro. Que es el baile, ¿no? Una habilidad. Y que aparte muchas veces pensamos que tenemos cierta edad y ya no lo podemos hacer. Claro. Has sido participante también y muy buen alumno. Sí. Así que felicidades, Adriana. Pues no me resta más que agradecerles a las dos, Adrianas, Adriana. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento de podcast de Tribu 50 y más. Y me gustaría que ustedes hicieran la invitación para la reunión del 23 de abril a todas las personas que nos siguen. Yo, con todo gusto, participe, porque es algo muy bonito. Al principio llega uno así como que, pero a los 10 minutos ya está uno muy contento. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir de participar en un evento en el que tienen la oportunidad de conocer a personas con mucho entusiasmo y que están en la misma situación que nosotros. Entonces los invitamos este 23 de abril, en la Casa Rotaria. Es en Bolívar número 100, Lomas, cuarta sección, de 7 de la tarde a 10:30 de la tarde. Hay un teléfono donde se puede reservar, lo digo, es en el 444-512-1396. Es con cupo limitado. Eso siempre, o sea, es súper importante porque si tienen interés en ir, tienen que apartar su lugar. Porque luego ya llega un momento en el que se cierran, porque hay ¿cuántas personas asisten? Pues tenemos máximo 100 personas. Sí, pero luego la gente se confía y dice, no, luego lo pago. No, o sea, tienen que reservar. La verdad es que esa es otra cosa que hay que reconocer, que el costo se llama pues, recuperación, sí, es muy bajo, es muy bueno, o sea, la verdad es que se me hace muy accesible para todas las personas porque la experiencia lo vale. Sí, ofrecemos conferencia, ofrecemos una cena y siempre tenemos rifas, tenemos algunos juegos y cerramos con música en vivo. Entonces los esperamos, ojalá que nos puedan acompañar. Gracias, Adriana. Sí, gracias, Adri. Gracias a ti. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Gracias, agencia, por estos momentos que nos regalas, muchos minutos que nos regalas. Gracias, Rodrigo García. Y aquí estamos y somos Tribu 50 y más.